El profeta como que venía preguntándose por qué la vida que llevaba, por qué ese sufrimiento. Pero cuando logra dimensionar, solamente le dice: Dios, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad siempre ha estado con el ser humano aunque te dé la espalda. Si no fuera así, la raza humana ya no existiera. Ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos, desde el más niño hasta el más adulto, con un solo propósito, y es de sacarlo de esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida que solamente provoca daño en el ser humano. Solamente el estar por fuera del evangelio nos perjudica. Así de sencillo, créalo, que estar por fuera del evangelio nos hace daño. Fuera de Dios no hay nada que sirva. ¿Cuánto tiempo vivimos sin Dios y qué encontramos? Problemas, dificultades, y pare de contar. Oh, aleluya. Pero en Dios lo hemos encontrado todo, hermano. Amigo, en Dios lo hemos encontrado todo. Y el Señor no retarda sus promesas, según alguno tiene por tardanza, no, sino que Él es paciente para con toda esta raza humana. Si fuera por Dios no se pierde nadie. Pero somos nosotros que tomamos la decisión si nos vamos con Dios o si nos quedamos en este mundo para sufrir. Hablar de evangelismo sin frontera es hablar del método, las estrategias, el mecanismo que Dios ha utilizado año tras año, siglo tras siglo, década tras décadas, meses tras meses, hora tras horas, minuto tras minuto, segundo tras segundo. ¿Sabe para qué? Para beneficiarlo a usted y para beneficiarme a mí. Todo ese mecanismo, toda esa estrategia de Dios desde el principio de la creación ha sido favorecer a la raza humana. Aun cuando el hombre no había pecado, qué dicha la que Dios le brinda al hombre, que se enseñoreara de toda la tierra. Qué privilegio tan grande, tan enorme para la raza humana. Pero le ha fallado a Dios. Y eso nos ha incurrido en una simiente pecaminosa que ha manchado la vida de todos nosotros. Hasta cierto punto. Porque hoy somos justificados por aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Por eso hay una iglesia que le adora. Por eso una iglesia que le canta. Una iglesia que renuncia a lo que el mundo le ofrece para adorarlo a Él. Amén. El Señor tiempo tras tiempo ha traspasado idiomas, ha traspasado culturas, ha traspasado continentes, ha traspasado países, ha traspasado departamentos, municipios y aún las veredas. Nosotros contamos con la dicha de que en el Perijá haya muchas congregaciones anunciando el evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación. Cuando todo esto dio inicio en Mesopotamia, en el continente asiático, pero hoy las aguas, aleluya, goza de la salvación que Dios sabe ofrecerle a la raza humana. Han tenido que pasar muchas cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando el hombre desobedeció a Dios,
Dios no lo sacó de su propósito, no lo dejó solo, sino que buscó la manera de que el hombre en algún momento reaccionara y lo mirara a él y comprendiera que había fallado, pero que había una ruta de escape que se llama Jesucristo de Nazaret. Le costó al pueblo de Israel todo eso que venía dejando el pecado. Fue esclavo, sufrió en el desierto, pasó muchas cosas, lo que podemos observar en el Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. El que no escatimó nada, sino que lo entregó todo por amor a nosotros. Por eso nos identificamos con Jesús. Dios no dejó a la raza humana nunca sola y nunca la dejará. Es el ser humano quien se aleja de Dios. Mientras que usted duerme, mientras que usted está metido en el problema, en las angustias, Dios mueve una iglesia día tras día, noche tras noche, con ruego, con súplica, con predicaciones, para que usted entienda que hay un lugar mejor y se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Dios está interesado en que tú salgas de ese estado. Todo este plan lo inventó Dios para beneficiarnos a nosotros. Déjese beneficiar de Dios. Nos va tan mal sin Dios. Y aún seguimos ahí. Reflexione un momento. ¿Qué le ha brindado la vida sin Dios? Pero yo sí le puedo decir que me ha brindado Dios a mí. Aleluya. Aleluya. Y a esta iglesia sí le sabe decir que le ha brindado Dios durante todo este tiempo. Qué dicha ser hijo de Dios. Usted que está apartado, reconcíliese con el Señor. A Dios, al Señor no le ha importado que la raza humana le dé la espalda como se la ha dado. Mire el deterioro que hay en la sociedad. Mire la inclinación del pensamiento del hombre hacia dónde va sin Dios. Y Dios todavía sigue aguantando esta iglesia en la tierra para que usted entre en el plan perfecto de Dios, que es conducirlo a la vida eterna. Todos pasaremos a la vida eterna, todos, pero unos a morar con nuestro Dios por la eternidad. Y usted quiere ser de esos. Yo quiero ser de esos. Hay momentos duros, dificultades sí las hay, problemas las hay, escasez las hay, pero todo en esta tierra es pasajero. La certeza que tenemos es que con Dios vamos a morar por la eternidad. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas viejas pasaron. Todas en algún momento serán nuevas. Este cuerpo dejará de existir, porque seremos transformados con un cuerpo glorioso, que sí va a saber adorar a este Dios maravilloso para siempre, para siempre. Si le adoramos aún en este cuerpo, imagínese cuando Dios nos transforme, aleluya.
seguimos luchando por nuestra salvación. Seguimos luchando por nuestra salvación. No dejes de divagar entre el mundo y Dios. Toma una decisión y que sea Dios, que sea la salvación, que sea el Evangelio. Palabras lindas del apóstol Pablo cuando recibió eso de parte de Dios, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No le importaba lo que dijeran los romanos, sus jefes, o la cúpula del momento. No le importó, todo eso lo tiró a la basura para agradar al que lo tomó como soldado. Aleluya. Con Cristo se vive mejor. Con Cristo se vive mejor. Dios ha trabajado tiempo tras tiempo. Lo podíamos ver obrar en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, pero todavía obra en nuestra sociedad. En el Nuevo Testamento lo seguía, porque le decía al paralítico: levántate. Al ciego recobra la vista. Al que ya Edía lo levantaba de la tumba y le daba vida. Para Él no hay fronteras. Las limitaciones son para el ser humano, pero para nuestro Dios no hay fronteras. Hoy tenemos la dicha que el Evangelio se predique en las cárceles, se predique en los batallones, en los puestos de policía, en los lugares públicos, en las escuelas, en las universidades, en las calles. Aún tenemos hermanos que han salido del Bronx, donde el degenere lo era todo. Pero como para nuestro Señor no hay fronteras. Él penetra hasta donde está el ser humano. Si hay algo que lo ha hecho traspasar frontera a nuestro Dios, a nuestro Salvador, ha sido usted y he sido yo. Busca la manera de llevarle el mensaje donde usted esté. ¿Sabe por qué? Para que no tenga excusa, pero también para salvarlo. ¿A usted le han predicado el Evangelio? Sí. Usted es testigo del poder de Dios. Qué bueno que el Señor no nos recuerde esos momentos cuando nos predicaban y nosotros nos haríamos las orejas sordas. Disculpe, nos hacíamos los que no eran con nosotros. Es con usted y es conmigo. Este plan se trazó para llevarnos al cielo, para beneficiarnos. Hay una parábola que me llama la atención, y es la parábola de la oveja perdida. Dice que Jesús se acercaba a todos los publicanos y pecadores para oírles, mientras que los fariseos y los escribas hacían una barrera entre Jesús y ellos. Jesús no le importaba lo que pensaban ellos, los doctos de la época, porque si algo sabían era juzgar a los demás. Ella era lo único que podían tener todo bajo la mano, y los demás eran pecadores y publicanos. Pero el Señor, como lo conoce todo, se le refirió y le dijo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarle? Los fariseos y los escribas tenían una frase muy particular, y era que decían: hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa era la frase de ellos.
Pero como el Señor lo conoce todo, Él no le dijo así. Él le refirió que había una oveja perdida y que había un pastor que dejó 99 para ir a buscar aquella que se le había extraviado. Pero que había un gozo inmenso cuando la encontraba. Por eso Él se le refiere y le dice: hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, no cuando se pierde, sino cuando se arrepiente. Le estaba reprochando lo que los fariseos estaban diciendo, porque esa era la frase de ellos del momento. Pero aquel pastor de ovejas no le importaba coger tarde de la noche en el día con el sol, no sé cómo lo hacía. Traspasaba frontera ese pastor de ovejas. Fácil ahora que hay lámparas, ¿cierto? Y mire, vea, y buenas porque alumbran bien lejos. Pero vaya aquella época cómo hacían los pastores de ovejas. Mientras que la oveja abrumaba en el monte, no se sabe si era un peñasco, era en un cayado. No se sabía dónde estaba la oveja. Y la oveja gritaba, pero el pastor de ovejas también gritaba. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas saben la voz de su pastor, escuchan la voz de su pastor. Mientras que ella gritaba, pedía auxilio, había alguien que lo había dejado 99 en el redil para ir a buscar la que se la había perdido. Sabe que se encuentra en un desierto de noche, culebras peligrosísimas, y si va sin lámparas, peor. Amén. Y cuántas fieras feroces del monte se encontraban en el desierto. Pero para nuestro Dios no hay fronteras. Para nuestro Dios no hay fronteras. Para nuestro Señor no hay fronteras. El interés de nuestro pastor es buscar la oveja que se había perdido, traerla al redil. Muy bueno si la encontraba la primera noche que salía a buscarla, muy bueno. Pero no sabíamos cuántas noches demoraba el pastor de ovejas detrás de ella. 1, 2 noches, 3 noches, 3 días, 4 días. Cogía su cántaro y salía. Y quizás al tercer día se le acababa el agua. Déjeme imaginarme todo esto. Pero él no desistía de seguir buscando la oveja que se le había perdido. Hay un interés de Dios durante todos estos siglos, durante todas estas décadas, durante todos estos años, durante todos estos meses, y es rescatar al que se ha perdido. Las puertas del pecado se abrieron en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, todas las ovejas salieron por ahí. Y Dios no ha dejado de buscarlo. Y quizás la parábola que él ponía, ese pastor de ovejas era limitado, porque tenía que dejar las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Pero nuestro Dios está en todo lugar. No tiene que dejar la iglesia a un lado, no tiene que dejar a ninguno a un lado. Él lo llena todo. Y lo ha seguido buscando. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y desde cuántos años comprende el Evangelio? De ahí para allá, Dios lo ha venido buscando. Pero su familia no se quedaba en la casa sin hacer nada o dejaba el rebaño solo, no creo eso. Dice que los pastores trabajaban en común acuerdo, varios pastores. Muy poco trabajaba un pastor solo con un rebaño. Pero había una familia
que estaba interesado en que las ovejas que habían quedado en el redil tuvieran su alimento, tuvieran su pasto, tuvieran su agua. Aun cuando el pastor había deseado salir, había una familia que no veía la hora de venir un pastor, el pastor con su oveja en el hombro, y entrar por la puerta, por debajo del árbol, por debajo no sé de a dónde. Pero la familia deseaba ver al pastor de oveja con la oveja montada en el hombro. ¿Sabe por qué? Porque había fiesta. Cuando esa oveja era encontrada por el pastor de oveja y era llevado al redil. Aleluya. 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 Quizás no es tu familiar quien te está diciendo: Dios te ama, Dios te quiere salvar. Pero hay otro que Dios le ha puesto el sentir de decirte: Dios te ama, Dios te quiere salvar. Mientras que unos salen con el deseo de traerlo, hay otros que están orando. Hay otros que están ayunando. Hay otros que le están suplicando a Dios. El deseo de todos nosotros es que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, todos sean traídos al redil. Para nuestro Señor no hay fronteras. Dios ha venido salvando de una manera, de otra manera. Y hoy quiere salvarte a ti. Hoy quiere salvarte a ti. Para los fariseos y los escribas le parecía loco que hubiera llamado a Mateo para que le sirviera. Pero como el Señor lo conoce todo, ¿sabe qué le dice? Los que están bien no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Mientras que a Zaqueo le dice: desciende, date prisa, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Para Dios no hay fronteras. Él está esperanzado en que la raza humana tome una decisión a tiempo. Tristemente muchos se han ido sin obedecer a Dios, sin entregarle su vida a Dios. Levante su mano y muévala a su momento. Mire, usted goza hoy de vida. Amigo, tú hoy gozas de vida. Y hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Es hoy. La iglesia sigue trabajando. Decimos, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es sentir como siente el Señor. Y el Señor lo único que yo creo que sabe hacer es tener compasión de usted y de mí. Y yo creo que la iglesia del Señor tiene compasión por las almas perdidas. Hágase del lado de que le pueda ayudar. Satanás no vino para darle nada bueno. Nada bueno, nada, absolutamente nada bueno. Si fuera así, los que lo tienen todo económicamente, materialmente, fueran felices. Pero ellos también en algún momento se desesperan y tienen que decirle: Señor, ayúdame, perdóname. Aún el que no lo tiene nada también se desespera y tiene que decirle: Señor, ayúdame, perdóname. Si hay una necesidad en el hombre, es la necesidad de que Dios habite en su vida. Si hay una necesidad fundamental en el ser humano,
es que Dios entre en lo más profundo de su corazón y cambie todo nuestro ser, nuestros pensamientos, con el único propósito de adorarlo a Él, de exaltarlo a Él. Para Dios no hay fronteras. Es usted quien le está poniendo límite a su salvación. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer y sigue haciendo lo que tiene que hacer para salvarle. Es usted quien le está poniendo límite a su salvación. Voy a invitarle que esté de pie y vamos a decirle: Señor, sálvame. Aquí está el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Hoy el pastor de ovejas ha salido con el deseo de traer a alguien al redil. Por favor, entréguele su vida a Dios. Deje de sufrir, deje de sufrir. Y déjese ayudar por Jesucristo. Aleluya.